Hola, mi nombre es Marcelo Castellanos, soy director y entrenador de la Academia Puro Surf en El Salvador y este día te voy a explicar cómo utilizar tu plan de entreno. Para comenzar vamos a abrir nuestro cuadro y vamos a ver eso que dice tarea terminada y a la par tarea no realizada. Son los colores con los que vamos a ir llenando las casillas de las actividades que tenemos que hacer diariamente. Ahora tenemos semana y va para abajo, día por día. Este cuadro va de 7 días en 7 días, nuestro plan. Luego tenemos esta línea de acá en la que dice todas las tareas que debemos de realizar día por día: psicología, recuperación, flexibilidad, respiración, meditación, buena alimentación, proverbio y oración. Y ahí están todas las actividades que tenemos que ir realizando día por día. Ahí dice what's the one thing. Ahí vamos a escribir alguna tarea o algún mandado o algo que tengamos que hacer ese día y que es importante y que debemos de trabajar en él. En este caso voy a poner como ejemplo trabajar en proyecto 1, o sea que tengo que tomarme un tiempo para trabajar en ese proyecto. Luego tengo técnica, físico, psicología, recuperación. Esas son todas las tareas que tengo que hacer durante el día, pero voy a iniciar, digamos, dándoles el ejemplo con la parte física. Entonces lo que tengo que hacer ese día en la parte física es una rutina general con Mick Fanning. Entonces voy a darle clic al link, open link, me va a llevar al video de YouTube o a donde esté, en cualquier plataforma que esté. Voy a realizar mi ejercicio viendo el video de Mick Fanning, siguiendo esa rutina, y luego voy a regresar a mi cuadro y le voy a poner un color rosado de tarea terminada. Digamos que en la parte psicológica no terminé la tarea o no la hice, le voy a poner color amarillo, y así a medida voy realizando las tareas en el día le voy cambiando de color: rosado, rosado, una por una. Al final del día voy a poner el comentario de cómo me sentí, cómo me fue. Así podemos revisarlo nosotros durante la semana, o si se está trabajando con el entrenador puede ir revisando los comentarios diarios. Al final del día lo que nosotros queremos es que nuestro cuadro se vea así, todo totalmente rosado, porque eso quiere decir que nos estamos acercando a nuestra meta, que estamos cumpliendo con todas las cosas que debemos de hacer, y eso nos va a llevar a cumplir nuestro objetivo. La única diferencia entre el sabio y el inteligente es que el inteligente sabe lo que tiene que hacer y el sabio hace lo que tiene que hacer.